El otro día, aburrido por el verano, decidí meterme a Twitter a ver qué novedades se traía esta red social. Lo único que me llamó la atención fue que funaron a Chris Tyson. Y tras ver esta noticia pensé dos cosas. Uno, bueno, pues otra funa más. A ver quién funan el mes que viene. Y dos, joder, ¿hay novedades de Fall Guys Mobile? Y al final la respuesta a mi pregunta fue que no. Y digo, ya sabéis que últimamente no subo una mierda a mi canal de YouTube. Pero es que llevo meses viendo vídeos de Javier sobre el Fall Guys Mobile. Y que sí filtraciones, que sí gameplays, que sí tal. Y al final, pues seguimos sin nada de información oficial sobre la salida de este proyecto por parte de Mediatonic. Así que hoy vamos a dar un repaso a todo lo que está ocurriendo con Fall Guys y si su versión para móviles revivirá el juego, aunque sea por otras 2 semanas, o pasará sin pena ni gloria como el modo creativo. Si os soy sincero, no sé cómo empezar este vídeo, ya que hay bastantes cosas que quiero comentar. Así que bueno, nos vamos a saltar en este vídeo la historia de Fall Guys que ya todo el mundo conoce y vamos a ir directos al tema. Y vamos a empezar planteándonos esta pregunta: ¿qué tal está actualmente Fall Guys? Y pues está en un estado normal. Primero que nada quiero dejar claro para algunas personas que no están metidas en temas de videojuegos una cosa: Fall Guys no va a morir y está lejos de que algún día llegue a ocurrir eso, muy lejos. El juego ahora mismo, pese a no tener una cantidad de jugadores abismal, tiene una base de jugadores sólida y que a Mediatonic le sirve para sacar ganancias de su juego. Digo, si no ganasen dinero con lo que hacen ahora mismo o estuvieran en un estado crítico, probablemente hubiesen hecho cambios en la monetización dentro de su juego, pero ya veis que no. Cada mucho tiempo meten actualizaciones gratuitas al juego y muy constantemente meten skins de pago al juego, las cuales se compran con los aluvios, que es de donde genera la mayoría de sus ganancias este videojuego. Pero aunque Mediatonic gane dinero con su juego, está claro que si no meten contenido cada algunas semanas, la comunidad se va a aburrir. ¿Y Mediatonic qué está haciendo? Pues bueno, pues lo que últimamente están haciendo es centrarse pura y exclusivamente en el modo creativo, el cual cuando salió era una basura y al que no le guste no le doy oros, y que actualmente con las mejoras que le han metido está bastante bien. Si bien aún le faltan cosillas por añadir, creo que está en un momento más que sólido, al menos en calidad de experiencia de juego. Ahora que hemos dejado claro todo sobre el modo creativo y mi opinión, podemos ir con el tema principal del vídeo, Fall Guys Mobile. Mirad, yo soy alguien muy optimista, ¿de acuerdo? Siempre que sale algo de Fall Guys o de cualquier cosa a lo que alguien normal no le tiene mucha fe, intento darle una oportunidad, a no ser que yo desde dentro de mi corazón esté seguro de que eso que vaya a salir vaya a ser un bodrio como una catedral de grande. Y yo sé que muchos de vosotros pensáis que cuando vaya a salir Fall Guys Mobile va a ser una revolución completa de este juego, que va a ser hablado por todo el mundo como cuando salió gratis, y que igual que Stumble Guys en su momento o que otros juegos que actualmente están siendo muy hablados, de los que no vamos a hablar hasta dentro de un momento, la va a romper en descargas en la Play Store. Y dejarme deciros en mi humilde opinión que no creo que vaya a ser así. Primero, el mercado móvil es uno el cual a cada rato tiene un juego de moda, y este tiene un no muy prolongado tiempo en el cual está siendo hablado hasta por tu abuela. Y si es que cuando salga Fall Guys Mobile se hace viral otra vez, creedme que la fama le va a durar lo mismo o menos que le duró cuando salió gratis o que cuando se estrenó por primera vez en 2020. Y no hay que comerse mucho la cabeza con esto. Actualmente hay gente que todavía juega a Fall Guys, no demasiada, pero como he dicho antes, son números aceptables. Pero si hablamos de creadores de contenido de Fall Guys, los principales de la comunidad hispana que dieron a conocer este juego lo han abandonado. Ya ves Sekiroro, Reganator, Aitorek, Poloars y más. Lo han dejado y actualmente en la comunidad hispana no quedan muchos youtubers. Los primeros que se me vienen a la mente a mí son Javier, mi compa Albañil, yo por ejemplo, que apenas subo vídeos, pero no lo he dejado. Y de la comunidad angloparlante es donde quedan más creadores de contenido. El que más se me viene a mí a la mente es Stendrick, y entonces con esta falta de apoyo de youtubers y streamers puede influir en que no suene tanto el nombre de Fall Guys cuando salga para móviles. Otro motivo que puede influir en el resueno de Fall Guys Mobile es que, como todos sabemos, cuando Fall Guys salió en 2020 y cuando lo hicieron gratis, la fama duró lo mismo, entre 2 semanas y un mes. ¿Por qué? Pues sencillo, la falta de contenido y la popularización de otros juegos. En 2020 pasó con Among Us, y en 2022, pese a no ocurrir lo mismo, gracias a la falta de contenido nuevo, tras 2 semanas de salida gratuita del juego, volvió a quedar en el olvido. Y actualmente el riesgo de que ocurran estas dos cosas es en serio muy alto. Si hablamos de la falta de contenido, pues ya sabemos todos que Fall Guys saca una cosa grande al año. 2020 la salida del juego, 2021 pues supongo que el anuncio de Epic comprando Mediatonic y las partidas privadas. Es que no sé, ese año fue bastante flojo. En 2022 salió gratis, en 2023 el modo creativo y en 2024, que aún no ha salido, el Fall Guys Mobile y las posibles rankeds. Pues obviando la última que tiene que salir, de las 4 actualizaciones grandes, 2 de ellas pasaron mucho más desapercibidas. La del 2021 lógicamente, y la del modo creativo del 2023, y tras cada una de estas updates, el juego volvía a caer en el olvido, como hemos dicho antes, por la falta de contenido y por la popularización de otros juegos.
Pues pongamos los dos ejemplos para Fall Guys Mobile. El primero, la falta de contenido. Si no hay contenido rejugable en Fall Guys Mobile, la gente se acabará aburriendo de él y buscarán algún otro juego con el que entretenerse. Y el segundo, y el que creo que ya va a ser el más notable cuando salga oficialmente, la popularización de otros juegos. Pues creo que es innegable que si en estas fechas saliera Fall Guys Mobile, el juego acabaría siendo opacado lógicamente por el rey de los videojuegos móviles hoy en día, Brawl Stars. Todo el mundo es consciente de lo que está logrando este juego. Digo, hasta yo que era hater hasta hace 3 meses de este juego, me ha atrapado y tras 3 años de no probarlo, al jugarlo de nuevo, se nota el cambio para bien que han hecho dentro de este juego y lo que no han hecho los de Fall Guys en ninguno de sus 2 booms. Aprovecharlo, porque claro, Fall Guys durante sus booms principales no sacó nada de contenido hasta que se volvió a morir el juego, pero Brawl Stars, de lo contrario, y tras haber revivido después de pasar por uno de sus peores momentos, están tomando una serie de decisiones que están ocasionando que el juego sea de lo más hablado y jugado de toda la Play Store actualmente, sin lugar a dudas. Que quiero dejaros clara una cosa, tarde o temprano Brawl Stars dejará de ser popular, pues a la mínima que otro juego famoso salga, todo el mundo se desenganchará de Brawl y se irá a este. Pero no creo que este juego vaya a ser precisamente Fall Guys, ¿entendéis a lo que me refiero? Y en el caso de que Fall Guys tenga la misma popularidad que tiene ahora mismo cuando salga Fall Guys Mobile, la explicación es sencilla, y esto ya lo dijo Polars en su día cuando salió el modo creativo. Da igual el contenido que saquen, la cantidad de jugadores de Fall Guys no va a aumentar. Por mucho que haya mucha gente contenta con el nuevo contenido, seguirán siendo las mismas personas las que juegan a Fall Guys, no hay de otra. Y cuando mucha gente juega a Fall Guys dura 2 semanas y luego siguen jugándolo solo los mismos. Creo que se entiende a lo que me estoy refiriendo. Para terminar, recalco que aparte de que todo esto es mi opinión, es muy posible que al final sí que aumente la cantidad de jugadores de Fall Guys con la salida del juego en móviles. Y es obvio, ya veis lo que pasó con Stumble Guys, pero solo digo que no esperéis que el juego vaya a tener los jugadores que tuvo en 2020 o 2022. Pero que tampoco os penséis que va a morir, porque eso, gente, está lejos de ocurrir. Así que bueno, gente, espero que os hayáis disfrutado este vídeo. He puesto mucho esfuerzo en este vídeo, así que agradezco que le deis un like y una suscripción, que no lo digo por decir, joder, que si no este canal no va a revivir en la puta vida. Pero en fin, si queréis comentar algo del vídeo que me haya faltado o corregirme por algo, decídmelo en los comentarios, que lo agradeceré. Nos vemos, chicos. ¡Chao!